Buenas noches, muchachos. Bienvenidos nuevamente a esta clase de análisis financiero. Es nuestra quinta clase ya. Les doy las gracias a los que han estado muy juiciosos ya mandándome los foros y comentando acerca de las clases. Eso es lo importante, que participen y que estemos motivados, ¿cierto? Porque a pesar de la virtualidad tenemos que estar motivados para terminar y sacar esto adelante. Bueno, hoy quiero reiterarles lo que les dejé la semana pasada, los dos videitos que les dejé. Espero que lo hayan visto y hayan leído un poquito acerca de la teoría que les dejé. Hoy va a ser una clase muy diferente. Tengo un invitado muy especial. Tengo un analista financiero de profesión, especialista en análisis financiero de la Universidad de Medellín. Lo quise invitar a esta clase para que él nos comparta su experiencia en las empresas reales y nos cuente realmente en su trabajo cómo puede influir nuestra clase o cómo puede influir nuestro análisis financiero, los temas vistos en clase, para que ustedes sepan que realmente son útiles, no solo en la vida, sino en las empresas. Se los presento, él se llama Alejandro Vargas y nos va a acompañar esta clase y si nos da la posibilidad y él quiere y se amaña, de pronto la otra. Listo, bienvenido Alejandro a esta clase de análisis financiero. Muy buenas noches, doctora Catalina, ¿cómo estás? Muchachos, muchachas, muy buenas noches. Me alegra mucho acompañarlos el día de hoy, guiarlos en este tema fascinante de las finanzas. Francamente, soy un enamorado de este tema financiero y pues en lo que pueda apoyarles con mucho gusto. Listo, entonces vamos a ir haciendo la clase a medida. Yo le voy a ir preguntando, él nos va a ir contando y al final de la clase vamos a mirar un ejercicio teórico práctico donde podemos analizar un poco lo que hemos visto y vamos a enfatizar un poco en el análisis vertical y en el análisis horizontal, que es nuestro tema de entrada para este, digámoslo, segundo módulo de la materia, porque el primero fue todo indicadores financieros. Entonces, Alejandro, cuéntanos un poco para qué sirve el análisis financiero en una empresa. Bueno, debemos asumir que una empresa básicamente es como un ser humano, ¿cierto? Yo lo comparo con esto porque básicamente lo que hacemos es un examen, ¿cierto? Un análisis financiero es la radiografía de una empresa, donde vamos a conocer cómo está internamente, qué enfermedades tiene, cómo es su comportamiento, cuál es su historial, todo este montón de cosas que es lo mismo que uno hace en una cita médica. Un médico cuando llega Perfecto. con un paciente le va a preguntar a usted de dónde viene, qué hace, su estilo de vida, todo este montón de cosas que un médico le pregunta, eso mismo es lo que nosotros hacemos como analistas, ¿sí? Preguntar a qué se dedica la empresa, cómo crearon la empresa, quiénes son los dueños, de qué sector económico son, para podernos ambientar y ir haciéndonos un perfil, sí, un perfil de a qué nos estamos enfrentando, ¿cierto? Todas las empresas son diferentes, pueden Sí, ejercer la misma actividad económica, ¿cierto? Pueden ser 10 empresas de zapatos y todas funcionan diferente. todas son completamente diferentes. Eso es muy, muy cierto. Listo. Cuéntanos también un poco, Alejo, qué es lo más importante de un análisis financiero. Lo más importante del análisis financiero es el análisis. ¿Cómo así que el análisis? Exactamente, porque mire, el cuadro pues lo hace Excel, ¿cierto? O uno lo monta o le dice al contador que le pase la información, pero lo más importante del análisis financiero es el análisis, no el cuadro. Cuando colocamos los indicadores, ya tengo entendido que los vieron, y ahora vamos a ver análisis horizontal y vertical. Lo más importante es el análisis, porque la información ya está. Llenar un cuadro cualquiera lo hace. Del análisis podría decirse que son aquellas conclusiones que sacamos después de hacer unos buenos indicadores financieros. Recuerda que cuando estábamos mirando los indicadores financieros hablábamos el indicador financiero tal, y este nos muestra la capacidad que tiene la empresa, nos muestra la credibilidad que tiene la empresa, nos muestra la capacidad de endeudamiento. O sea, el análisis como tal es saber qué nos puede mostrar. Eso es lo que nos quieres decir. Exactamente, es leer la información financiera como tal Exacto. e interpretarla para poder tomar decisiones con ella. Digamos, aquí nos diferenciamos un poquito de la parte contable.
¿En qué sentido? Las finanzas y la contabilidad van juntas pero no revueltas, Muy ¿sí? bien, sí. El contador como tal, pues arma los estados financieros, prepara el tema tributario, el tema de impuestos y, pues todo este tema que tiene que ver con la carga tributaria, lo que le interesa a la DIAN, ¿cierto? Pero el financiero como tal es básicamente el médico de la empresa, ¿sí? El que ya analiza internamente qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar y tener mejores rentabilidades o mejor utilización de los recursos que se tienen, ¿sí? Ese es como los ojos del Perfecto. gerente. Muy bien. Bueno, Alejo, también cuéntanos un poco qué se debe tener en cuenta para hacer un muy buen análisis financiero en una empresa Lo más importante es contar con información real, ¿sí? y verídica, Y ¿sí o no? O verídica, sea, que comprobable. sea 100% viable, verídica, no cosas montadas ahí por quedar bien, que sea Listo. lo legal lo que es. Muchas veces hay empresas que hacen malas prácticas contables, ¿sí? Entonces llevan una doble contabilidad, entonces llevan una contabilidad para la DIAN, una contabilidad a nivel personal o digamos que más manual, pero es la real. Todos sabemos que eso está penalizado, que eso es ilegal, Sí. pero si resulta que nos ponemos a analizar información que no es la real, pues ¿qué nos va a salir? Un análisis real. Por lo tanto, vamos a dar una recomendación no muy acertada y antes podemos colocar en riesgo en la empresa. Pensemos igual como un paciente, ¿cierto? Tenemos un paciente que nos dice mentiras, que le duele la cabeza, pero realmente no le está doliendo. Que le duele el estómago, pues no le está doliendo. Entonces, ¿qué hace el médico? Le receta un montón de medicamentos y Que no resulta son. que no son y pues entonces puede matar al paciente. Nosotros podemos O no matar se alivia, empresas como dice uno, y o que no no se se alivia. alivia por mentiroso, lo mismo pasa en la empresa, sí. Exactamente, entonces si tengo información irreal, tengo estados financieros irreales, entonces yo qué voy a hacer? Pruebas irreales y voy a hacer recomendaciones irreales. Conclusión, o no pasa nada con lo que yo recete, por decirlo así, o puedo complicar la empresa y hacer tomar decisiones que no van a ser muy provechosas para el funcionamiento de ella. Listo, Aleja. Alejo, cuéntanos un poco qué se requiere para hacer un análisis financiero, cuáles son como las cosas más importantes o las pautas o las bases con las que uno puede hacer como un buen análisis financiero en una empresa. Como las herramientas, ¿sí? Listo, llamémoslo herramientas, Listo, perfecto. entonces debemos tener como primera medida estados financieros confiables. ¿Sí? O sea, firmados por el contador, debe haber una visita previa, una charla con el Perdón, contador. cuando dices estados financieros, es balance general o estado de situación financiera si la empresa está bajo NIF, y ¿Sí? estado de resultados o nos estás refiriendo a otros estados financieros. Básicos. Digamos, para la materia que vamos a abordar en este momento necesitamos estado de resultados y balance general, Listo. clasificado en lo posible. Aquí el tema de clasificado es muy relativo. ¿En qué sentido? De acuerdo al tipo de empresa, vamos a hablar del estado del balance general. Para una empresa un activo corriente puede ser una cosa, pero para otra empresa puede ser la misma cuenta, pero ya no sería de corto plazo, sino de largo plazo. Lo vamos a ver más adelantico. Entonces esa clasificación es muy Puede importante pasar por mucho con entender. el tema del pasivo. Para una empresa, una obligación financiera puede ser a corto plazo y Perfecto. estar en un activo, no, en un pasivo, perdón, no corriente, porque es a corto plazo. Pero para otras empresas pueden haber pasivos de obligaciones financieras a largo plazo que los podemos ubicar o visualizar en un estado financiero, en un activo, en un pasivo no corriente. Eh, Ese puede ser un ejemplo porque pueden haber deudas financieras, obligaciones financieras pagadas en menos de 2 años. Exactamente. ¿Cómo podemos? Ese es el mejor ejemplo de cómo se clasifica, ¿sí? Entonces podemos tener una deuda en un año que se puede clasificar como corto plazo, ¿cierto? Y Sí. superior a un año sería de largo plazo. Pero todo depende de la empresa, como hablábamos Exactamente. ahorita y como yo les he dicho, cada empresa es un mundo y todo depende mucho del manejo interno de la empresa como tal. Bueno, entonces necesitamos Listo. primero información financiera real, confiable. Sí, Segundo, tener una buena clasificación, porque si si clasificamos bien la información, los activos, el pasivo y el patrimonio, entonces vamos a tener indicadores financieros buenos, ¿sí? sí. Si tenemos mal clasificado, por decir, el endeudamiento y decimos que este es de corto plazo cuando es de largo plazo, cuando apliquemos indicadores como la prueba ácida, ¿sí? Nos va a dar incorrecta, porque tenemos mal clasificado Ok, sí, claro. esa deuda como tal. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Pues manejar porcentajes.
poder sacar un porcentaje es muy importante. Básicamente, necesitamos esa herramienta para poder hacer análisis, Ok, ¿sí? claro. Entonces, estados financieros confiables, saber sacar los porcentajes, poder tener un conocimiento básico de contabilidad, no que sean tributaristas, pero que al menos sepan cómo se mueve un balance de un estado de resultados, ¿sí? ¿Qué lo compone, digamos así? Y cómo se ¿Qué lo mueve. compone? No que a ti te vayan a entregar unos estados financieros de una empresa y usted vea en el balance general el ingreso. Por ejemplo, si eso está loco, ¿cómo va a haber en un balance general una cuenta de ingreso que hace parte del estado de resultados? O que te entreguen un estado de resultados y por allá ver, por ejemplo, unos activos significativos. ¿Sí me entienden? Entonces, pues eso es como lo más básico. Bueno, algo más. Es importante hacer una revisión muy rápida, ¿cierto? Mirar que el pasivo más patrimonio sea La equivalente al ecuación activo, la contable. ecuación contable, revisar muy bien de que el estado de resultados, ¿cierto? El resultado que tenemos sea pasado al patrimonio con el propósito de que haya una coherencia, ¿cierto? Que tengamos una ecuación contable completa y que haya una unión entre el estado de resultados y el balance general a través Es del importante resultado. conocer muy claro la naturaleza de las cuentas. Recordemos que el activo es uno o es débito. Entonces, muy importante porque si hay unos negativos en el activo, hay que entrar a aduar o a revisar por qué se presentan. ¿Sí me entienden? Es importante. Listo, Algo Alejandro. bien importante para antes de continuar, eh, tener acceso a las cuentas auxiliares, ¿sí? Cuando el contador nos pasa la información financiera, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, gastos de administración. Pero como no vamos a hacer un balance o un estado de resultados extremadamente amplio, pues vamos a necesitar en algún momento saber qué lo compone esa cuenta, ¿sí? Exacto, entonces recordemos lo que dice Alejo recordemos que en contabilidad uno y contabilidad 2 se habla de las cuentas, ¿cierto? Se habla de las cuentas y por consiguiente esas cuentas son cuentas madres. Hay cuentas madres que son las primeras cuatro y de ahí se desenglosa cuentas hijas. Recordemos, por ejemplo, la 5105 es todo lo que tiene que ver con la nómina, pero la 51050505 es realmente el salario, los sueldos, como puede haber una 5105 27, que es el auxilio de transporte. Entonces, a eso es lo que se refiere, que en un momento el analista financiero puede solicitar auxiliares de cuentas. El auxiliar de cuentas, o sea, el desglose de la cuenta principal. Eso es. Eso es de vital importancia porque es la única forma de poder profundizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con esta empresa? ¿Por dónde se está yendo el dinero o por dónde está ingresando? Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a necesitar? Primero, recopilación de información. ¿Qué es lo que acabamos de hablar? Estados financieros, auxiliares, todo este montón de cosas. La conversación que tenemos que tener muy honestamente con el gerente o la persona encargada de la operación de la empresa, que nos pueda contextualizar qué hace la empresa, cómo lo hace, para qué lo hace, en qué gremio económico está. Segundo, tercero, vamos a necesitar antecedentes de la empresa, cómo fue creada, cómo está constituida, eh, si viene decayendo o ha venido creciendo o viene con picos. Toda esta información nos sirve para tomar decisiones. Por último, pues vamos a hacer como tal el trabajo, por decirlo así, de Excel, que es montar la información, ¿sí? Y Ujú. ya, y debemos terminar con una conclusión y unas recomendaciones, ¿sí? Conclusión es dar como el diagnóstico, como lo que hace un médico, es decir, la empresa tiene estas y estas y estas y estas condiciones, y cuando decimos dar unas recomendaciones, es como si fuéramos a recetar, ¿cierto? El paciente tiene esto y vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que pasa en una empresa? Vamos a incrementarla a cobrar más rápido o a vender más o necesitamos comprar menos porque tenemos mucho inventario, entonces tenemos dinero vegetando en el inventario que no se está moviendo. Todo este montón de recomendaciones es lo que realmente necesita el gerente. Él quiere saber cómo estoy y qué hay que hacer para mejorar. ¿Sí? Perfecto. Listo. Bueno, Alejo, cuéntanos, nosotros ya vimos indicadores financieros de eficiencia, de liquidez, de endeudamiento. Eh, Tú desde tu parte profesional,
¿cómo nos puedes contar acerca qué tan importantes son esos indicadores financieros que ya vimos, que yo ya les compartí, que ellos ya tienen montados en la plataforma, que ya hicimos como algunos, no digamos ejercicios prácticos a fondo, pero sí hicimos alguna operacioncita ahí identificando de dónde salía cada uno? Cuéntanos un poco, Alejandro, qué importancia tienen esos indicadores financieros que ya vimos. Listo, entonces, empezamos con, vamos a hacer simular que vamos a hacer el análisis financiero, ¿cierto? Entonces, asumamos que la empresa es un niño, ¿sí? Y viene con el papá, que es el gerente de la empresa, ¿cierto? Entonces, el gerente o el papá del niño dice, mire, es que mi empresa, un ejemplo, yo estoy vendiendo bien, ¿cierto? Me está entrando dinero permanentemente y resulta que cada fin de mes me estoy viendo colgado para pagar mis cuentas, ¿cierto? Ya sea para pagar la nómina, sus proveedores, ¿sí? Entonces no entiendo qué está pasando. Entonces, con base en eso, uno como analista identifica qué es lo que le está diciendo a uno el papá del niño, es decir, el gerente, y después practicamos la radiografía. ¿Qué es la radiografía? Análisis horizontal y vertical, que lo vamos a ver más adelante. Pero para saber realmente cómo está el paciente, podemos saber que si el señor le está entrando dinero y que a final de mes se está quedando alcanzado para poder pagar sus deudas, eso se llama un problema de liquidez, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Como tenemos un montón de indicadores de rentabilidad, de liquidez, pues tenemos que seleccionar de ese montón de indicadores cuál es el que vamos a utilizar. En este caso, el indicador que utilicemos es como mandar un examen. Como mandamos un examen de sangre, entonces le vamos a aplicar el indicador de rotación o el indicador de rentabilidad o el indicador de rotación de proveedores o de cartera para poder tomar una decisión. Los indicadores son un complemento del análisis para poder confirmar algún tipo de sospecha que pueda estar pasando con la empresa. Ok, ya esta pregunta se las hice a ellos en foro, pero vamos a ver si algunos compartieron la misma opinión que tiene aquí el señor Alejandro, que es pues más experto en análisis financiero que mi persona y ustedes. Pero vamos a preguntarle a él, para ti, Alejo, ¿cuáles son dos o tres indicadores más importantes en una empresa? Vea, hablemos de liquidez, ¿sí? Hablemos de la razón corriente, ¿sí? Hay muchos que son pues muy importantes, pero hablemos pues de uno solo, pues que es la opción que tengo. De liquidez hablemos de la razón corriente, que básicamente es la capacidad que tiene la empresa de tener dinero rápido, Dinero ¿sí? inmediato. Dinero inmediato. Hablemos de liquidez, miremos el nivel de endeudamiento, ¿sí? Es importante saber qué tan endeudada está la empresa. Para ver si puede prestar más o simplemente podría invertir en otras cosas. Y como hablábamos ahora, cada empresa tiene sus características. Hablemos de una empresa industrial, ¿sí? Una empresa industrial normalmente debe estar endeudada a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque su rotación de efectivo, ¿sí? ¿Qué es rotación de efectivo? Cuando la empresa compra la materia prima, después se vuelve en inventario, después se vuelve en proceso, después se vuelve en materia terminada, después se convierte en cartera y después se convierte en ventas. Miren todo lo que Ujú. se demora el Todo el dinero en proceso para regresar. volver, sí. Por eso es más lento ese flujo de caja. Por ende, casi siempre, de acuerdo a las condiciones de cada empresa, es necesario hacer endeudamiento de largo plazo para las empresas que son industriales, ¿sí? Si hablamos de una empresa que es comercial, pues la rotación del dinero es más rápido, porque básicamente, ¿cuál es la actividad que desarrolla? Comprar y vender. Compro, vendo, ya antes yo No compro, tengo que producir, no tengo el proceso de materia prima, productos en proceso, producto terminado, empaque y venta, exacto. sino que yo compro y directo vendo. Entonces, es normal encontrar en una empresa industrial que el endeudamiento sea a largo plazo, ¿sí? En las Ok. empresas comerciales se puede dar que sea a corto plazo. Hay una política importante, es endeudamiento de corto plazo, pagarlo con corto plazo,
y endeudamiento Sí. de largo plazo, pagarlo con de largo Eso plazo. es importante ¿Sí? porque muchas veces es viceversa y ahí es donde se va mucha parte De de la capital. utilidad, de la capital, de la inversión, de la plata que la empresa tiene para otras cosas y vas pagando deudas que se debieron haber pagado en menos tiempo. O en más tiempo según el caso. Normalmente Exactamente. las empresas industriales, cuando se compra maquinaria y equipo, que son costosas, siempre se hace a largo plazo justamente para poderlo pagar con mayor facilidad. Entonces tenemos el de liquidez, El de endeudamiento, uno de endeudamiento puede ser, y tenemos un importantísimo. Hay dos que son de actividad, tiene muchos nombres, no sé cómo lo están manejando, pero se llaman de actividad, que son las rotaciones, que sí, es, lo vimos. ¿sí? Sí, Entonces vamos a hablar de rotación de proveedores, ¿sí? Y de rotación de cartera. lo vimos, ¿cierto, muchachos? Que lo vimos, lo vimos. Entonces, ¿qué pasa mucho? Eh, el gerente o el dueño de la empresa cree que le están pagando cada 30 días juiciosamente. ¿Cierto? Los clientes me están pagando a 30 días. Eso cree el Eso empresario, el cree él, administrador. Él cree que le están pagando a a tiempo. 30 días y que eso es una maravilla. Y resulta que los proveedores sagradamente cada 30 días le llega la factura para que pague, ¿cierto? Pero resulta que cuando empezamos a ver como desniveles, como ver que la plata no está alcanzando, que qué está pasando, que porque me toca pedir plata prestada a final de mes, entonces llegan ustedes como analistas y le dicen, señora contador o señor contador, usted me permite hacer el análisis financiero y ustedes van a aplicar ese indicador de rotación de proveedores y de rotación de cartera. ¿Sí? Sí. Si ves cómo uno va seleccionando los indicadores de acuerdo al problema que tenga la empresa. Ujú. Es dependiendo mucho de la empresa, Exactamente. pero todos son importantes. Todos son Hay unos más importantes, importantes que otros según la necesidad de la empresa, según la necesidad. según cómo esté enferma. Exactamente como estaba en verba, pero es según la necesidad. ¿Sí? Si mi Ok, problema no es de liquidez, pues aplicaré unos indicadores diferentes. Pero vamos a hablar de estos de liquidez y de rotación porque son los que más comunes se pueden dar en las organizaciones. ¿Sí? perfecto. Entonces llegamos, le dice señor contador, permítame, yo hago los indicadores, todo el cuento, y usted descubrió con la metodología que les enseñó, que vieron en contabilidad y en análisis financiero y se dieron cuenta que no. Señor gerente, es que usted no le están pagando cada 30 días, usted le están pagando cada 50 días. Y oh, qué sorpresa, ¿qué hacemos ahí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos viendo lógica en las cosas, ¿cierto? Estamos vendiendo muy bien y resulta que analizando el indicador de rotación de clientes, estoy notando que no, que ya no me están pagando los 30, sino los 50. Ujú. Entonces tengo 20 días de diferencia, Y ¿sí? que de pronto, ¿se acuerdan un indicador que vimos que era cuántos clientes le estoy vendiendo yo como un indicador del mercado? Estoy casada con los mismos dos clientes, entonces si uno no me compra, el otro me va a comprar lo mismo, entonces mis ventas están bien o están estancadas o son lo mismo. Y recuerden que las ventas casi siempre deben ir a pico, o sea, para arriba, para poder generar más ingresos para la empresa. Entonces es importante. Entonces, estamos que nos están pagando nuestros clientes cada 50 días. Y cuando vamos a mirar cada cuánto nos están cobrando nuestros proveedores, ellos y juiciosamente nos están cobrando cada 30. Es decir, que tenemos una diferencia de 20 días. Ahí es donde el gerente se pone la mano en la cabeza y dice, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué tiene que hacer el gerente? Arrancar y irse para un banco a prestar dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el señor presta el dinero para invertirlo en la empresa, entonces se nos van a incrementar ¿qué? Los pasivos en la cuenta de qué? De pasivos en la 21 porque son obligaciones financieras. Exactamente, estamos endeudando a la empresa para poder cubrir esos 20 días que no tengo con qué pagar. Esa plata no es gratis. A uno el gerente, el banco no le dice, oiga, le presto esos 20 millones de pesos Siempre gratis. habrá un interés Entonces ese interés a dónde va. al gasto, ¿cierto? En una 5305. Entonces, mire que ya estamos jugando ya con el estado de resultados. Empezamos con el balance general, identificando que va el pasivo, ¿cierto? Obligaciones financieras. Y después hacemos el rastreo y nos damos cuenta que llegamos al estado de resultados en la cuenta de gastos financieros, ¿sí? Ajá. Entonces, allá podemos identificar de que hay un problema serio de liquidez. Entonces, pues, rápidamente, como pueden ver, podemos ir jugando con toda esta información para hacernos un diagnóstico y poderle dar una recomendación al gerente. En este caso, mire, solo con ese indicador podemos decirle al gerente, ¿sí? Mire, tenemos que
o ser más eficientes en el tema del cobro de la cartera, o aparte de eso, incrementar las ventas de contado, ¿sí? Y buscar que los proveedores nos Los den más demás plazo. plazo, O sea, que no me cobren los 30, que me cobren siquiera los 60 o los o los cuarenta y 45. cinco, una cosa así. En muchas ocasiones se presenta este caso, que las empresas por ganarse un descuento del 3%, entonces pagan más rápido. Unos descuentos por pronto pago. Exactamente. Entonces, cuando pasa esto, lo que sucede es que la gente se afana por pagar y eso, ese 3%, 1% que le regalaron, termina pagándolo el doble en gastos financieros porque no alcanzó a pagar los costos de la empresa o la nómina. Ujú, ¿Sí? Entonces, donde vamos a mirar el costo del capital. sí. ¿Sí? Listo, Alejo. Yo creo que preguntas así, pues, del análisis financiero de indicadores, ya. No sé si nos quieras compartir un poco acerca del análisis vertical y horizontal. La semana pasada yo les puse en la plataforma una teoría, que es la que estamos visualizando, pues, a medida que vamos acá nosotros dos conversando y contándoles a ustedes, pues, más amplio el tema de lo que hemos visto, que hablábamos acerca del análisis vertical y horizontal. Eh, Sé que el análisis vertical y horizontal es como la radiografía de la empresa, Exactamente. es la radiografía y es realmente lo que me ayuda a tomar decisiones buenas o malas en una empresa. Entonces, no sé, desde tu punto ya de profesional, Alejandro, ¿qué nos puedes compartir acerca de teoría de análisis vertical horizontal o cómo podemos hablar un poquito de ese tema? Bueno, entonces, antes de meternos al análisis horizontal y vertical, debemos tener en cuenta varias cositas. Primero, tener claro cuál es el objetivo, ¿cierto? Tenemos cuál es el objetivo financiero de las empresas, que es maximizar el valor de la empresa, ¿sí? Puede ¿Qué es ser maximizar? Explícalo no más. incrementar el valor de la empresa como tal. Es diferente el objetivo contable. Aquí es donde empezamos a separarnos un poquito. Nosotros somos los mejores amigos de los contadores, pero vamos juntos, pero no revueltos. El trabajo Exacto, del contador termina con el estado de resultados, del el balance. balance general, se pagaron los impuestos, palmadita en la espalda y Y terminó. chao. Ahí es donde empieza el trabajo del financiero para identificar qué va a hacer con esos estados de resultados y cómo va a mejorar la empresa, ¿cierto? Entonces, el objetivo básico financiero, ¿cuál es? Maximizar el valor de la empresa, es decir, incrementar el valor de la empresa Ujú. en su totalidad. ¿Sí? Bueno, para poder, ¿a quién le interesa el análisis financiero? ¿Eso a quién le sirve? Yo pensaría que al gerente, porque él es el que debe tomar decisiones. Bueno, entonces, muy ¿O bien, qué piensas tú que tienes más cancha en el tema? listo. Entonces tenemos, excelente el gerente. El gerente tiene que ver a dónde está parado para poder tomar decisiones, Total, el de dónde, gerente tiene que saber si puede invertir, si se tiene que endeudar, si tiene que sacar gente, si tiene que minimizar las saliditas a comer. El gerente tiene que ser, o sea, ser consciente de cómo está su empresa a través de un buen análisis financiero. Porque yo como contadora, pues si se los digo desde mi punto de vista, como decía Alejandro, yo le entrego estados financieros y le puedo decir, vamos con utilidad o vamos con pérdida. cómo vamos a arreglar Pero esto. realmente irme a profundizar y a desmenuzar ese análisis, ese estado financiero y buscar realmente qué es lo que tiene que dejar de hacer o cómo va a disminuir un costo, cómo va a disminuir un gasto o cómo va la vaina, si tiene que sentarse el analista con él, con el gerente a revisar muy bien el tema. Muchas veces los analistas financieros le dan como, digámoslo, le cuentan un poquito cómo está la empresa al gerente, pero muchas veces ellos tienen que ir hasta la junta directiva. ¿Por qué? Porque la junta directiva es la que toma decisiones. Si la empresa sigue, si la empresa para, si la empresa va a crecer, si nos vamos a expandir, si vamos a abrir un mercado, si vamos a hacer miles de cosas, o simplemente nos vamos a quedar iguales. Y muchas veces es la junta directiva. O sea que el análisis financiero no sirve para tomar decisiones a corto o a largo plazo. Exactamente. Inmediatas o de una, o de uno, o de dos, o 3 años, o hasta de 5 años. Pero para eso es el análisis financiero. En las empresas más organizadas, en las empresas grandes, es cada año. Cada año. Perdón, cada mes. Las empresas Cada mes se organizadas, sientan con el analista exactamente. financiero. Exactamente, cada mes se toma una radiografía, se toma una foto, se hace un análisis y se interpreta cómo está la situación pasada, presente Y y futuro. futura. ¿Sí? Que eso es algo bien importante que vamos a mirar más adelante. Pasado, cuando miramos a histórico.
¿Qué pasó? Básicamente, ¿O qué? exactamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pero ya vamos para allá, no nos Ok, adelantemos. Vamos a listo. ver a quién le interesa. Perfecto, le interesa al gerente. Al gerente. Le interesa a los proveedores. ¿Por qué a los proveedores? Porque yo como proveedor tengo que analizar si le puedo dar crédito a usted como empresa. ¿Sí? Y viceversa, yo como empresa tengo que analizar si le puedo dar a usted como cliente un crédito y por cuánto tiempo. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo analizamos? A través del análisis financiero que se le practica a esa empresa. ¿Cierto? ¿A quién le interesa? A los bancos. Porque si yo fuese el banco y Catalina fuese la empresa, yo quiero saber si Catalina me puede pagar. Entonces entramos con otros indicadores, volvemos a los indicadores. ¿Sí? Ya me interesa a mí los de nivel de endeudamiento. Yo quiero saber la empresa de Catalina qué tan endeudada está para saber hasta dónde le puedo prestar. Quiero conocer los de liquidez para saber si Catalina me va a poder pagar. ¿Cierto? Ajá. Quiero conocer los indicadores de rentabilidad para ver qué tan viable es su negocio. Quiero saber de Catalina cada cuánto el dinero le rota a ver si me va a poder pagar. ¿Sí? Ujú. Entonces, si ves cómo vamos Credibilidad, relacionando. mirándole la credibilidad. Exactamente. Incluso hasta las autoridades. Porque cuando hacen un estudio del lavado de activos de una empresa, cuando hace algo ilegal, le aplican análisis financiero, porque la, Sí, vea. la, la, la plata no brota del aire. Todo tiene una causa y un efecto. ¿Sí? Ok. Si desembolsaste tanta plata para comprar materias primas, para pagar proveedores, ¿De dónde salió? ¿de dónde salió esa plata? Entonces, cuando uno puede justificar esa plata, entonces ahí es donde se vienen ya los problemas de investigaciones. Entonces, yéndonos a ese tema un poquito, es súper importante porque muchas veces en Colombia, y no es que lo tengamos tan escondido, hay empresas que hacen cosas que no deben de ser como Eso esas. tiene un nombre, se llama lavado de Ah, ok. activos. Cuando se sientan con su contador y su analista financiero, ellos pueden, digámosle, ayudarle a que miren realmente si es muy viable la operación que vayan a hacer acerca del lavado de activos o si realmente es mejor que no se metan en eso porque no va a haber cómo demostrarlo. Hasta por allá puede llegar eso, imagínense. O sea, eso es ilegal. O sea, el lavado Ah, de no, activos es totalmente. ilegal. Pero desde la parte del empresario, así sea muy ilegal y todo, muchas empresas pensarán en hacerlo y se deben de sentar a analizar si es viable o no, que no nos quede completamente reflejado. Exactamente, la idea es que eso no lo hagan nunca. ¿Sí? Ajá, Es porque que no eso lo sí hagan es nunca. penal. Eso es penal. Listo. Listo. Entonces, partiendo como del principio, también debemos tener en cuenta el tamaño de la empresa, ¿cierto? Si es una empresa muy pequeña, pues normalmente el contador hace todo, ¿sí? Eh, ya a medida que la empresa Pero va creciendo, si es mejor y lo hemos, y se los digo por experiencia propia, ir delegando. Ir delegando y cada uno ir haciendo, porque entre más pequeña la empresa, más nos quieren montar. la verdad, los contadores, digamos, en Colombia se tiene un mito, que el contador sufre mucho en Colombia, porque el contador tiene que ser administrador de empresas, tiene que ser contador y tiene que ser financiero, y son tres profesiones diferentes. Completamente diferentes, entonces sí los necesitamos a ustedes, por eso necesitamos que estudien mucho si se van a ir por administración. Y entonces si se van a ir por administración, este tema de análisis financiero es súper importante para un buen administrador. Y si se van a ir desde la parte contable, entonces realmente que se vayan por ese lado y aunque ese tema lo tengan claro, pues tampoco a profundizar mucho para que no se los monten ahí. Importante, administrador que no sepa leer un estado de resultados, grave, no es Y los hay, y administrador, los hay. ¿sí? Administrador que no sepa hacer un análisis financiero básico, o sea, que pueda interpretar cifras y que sepa qué está pasando, es una empresa que se le quiebra y no sabe por dónde se va a quebrar. Digamos que lo bonito del análisis financiero, lo hermoso de este arte, de esta profesión, es que permite identificar cánceres antes de que estos acaben con las empresas. Una empresa no es solo para hacerle plata a una persona. Una empresa genera bienestar, una empresa genera empleo, una empresa genera impuestos, una empresa genera bienestar a los demás. Cuando una organización tiene 20 empleados, son 20 familias que están comiendo de ahí. ¿Por qué? Porque ese salario que ellos llevan se convierte en colegios, en bienestar para una familia, en bienestar para un hogar, en servicios públicos. Entonces, las empresas como tal son motores que hacen de que la sociedad funcione mejor. Bueno, entonces continuemos. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Primero hay que hacer un análisis o una observación interna y externa. ¿Qué vamos a mirar internamente? Lo que vamos a profundizar más adelante.
lo que podemos controlar de la empresa, ¿cierto? Yo puedo controlar de las puertas para adentro, Ajá. puedo controlar mi operación, puedo controlar la gente, puedo controlar mis gastos. Perdón, Alejandro, podemos hablar ahí de la DOFA, ¿no? O no También, nos cabe la matriz DOFA, DOFA. también, ¿Se cabe acuerdan de la DOFA? Debilidades, oportunidades, fortalezas y la amenazas. matriz DOFA. Yo creo que eso ya lo vieron. Y si no, me dejan ahí en el foro, profe, profundicemos en DOFA. Y yo me encargo y profundizamos un poquito en DOFA en este módulo de análisis financiero. Entonces son las variables que yo puedo controlar, o sea, de puertas Ujú, para adentro, ¿cierto? sí, También hay que tener en cuenta las variables externas. ¿Cuáles son las externas? Las que no son las que yo controlables. no puedo controlar porque es, por ejemplo, esta pandemia internamente en una empresa no se puede controlar. Eso nos tocó aprender a controlarlo desde afuera para adentro. De afuera para adentro. Por ejemplo, la economía no es controlable, El clima el clima no es controlable, la competencia no es no es controlable. Yo controlable. puedo sacar un producto X y salen tres productos sustitutos, yo no puedo controlar La eso. violencia no es controlable. Son muchas cosas que yo no puedo controlar. Entonces son diferentes ítems que debemos tener en cuenta, no solo como caballitos de carretilla mirando el papel dentro de mi empresa, sino que debo levantar y mirar cómo está mi entorno y cómo está el gremio al que pertenece esa empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelantico vamos a estar en la necesidad de comparar, por ejemplo, los indicadores que vieron con el gremio. Es decir, Ujú. si yo produzco zapatos, ¿sí? Y tengo una rotación de cartera de 60 días, un ejemplo, yo debo comparar ese indicador con los del gremio, con ¿Cómo empresas estoy? ¿Cómo similares, está mi participación? ¿Cómo está mi nivel de ventas? y a su vez vamos a hacer lo mismo con los indicadores. Por ejemplo, la rotación de cartera. Si a mí me están pagando cada 60 días, cada 90 días, yo debo compararme con otras empresas del mismo sector que también fabriquen zapatos más o menos del tamaño mío, cómo están sus indicadores. Si yo Ujú, me doy cuenta, hablemos de claro. rotación de cartera, ¿sí? Y detecto que lo mío es cada 60 días, me pagan cada 60 días. Pero a mis compañeros, por decirlo así, de otras empresas, le están pagando cada 30, estoy grave porque ellos sí les pueden pagar más rápido que a mí. Entonces me Claro. toca tomar medidas para solucionar esa situación, ¿cierto? A eso es a lo que me refiero con los análisis externos o la revisión que uno debe hacer del entorno, ¿sí? Listo. Listo. Entonces, partiendo de ahí, ahora sí vamos a hablar qué es el análisis vertical y qué es el horizontal. Muchachos, cabe anotar que si hay dudas, porfa en el foro. Siempre se los he dicho, o lo anotan en una hojita y la llevamos al momento de que nos vamos a ver. Recuerde que por ahí tenemos una propuesta de vernos a finales de octubre y en noviembre. Entonces son dos propuestas que les tengo para que nos conozcamos, llevemos dudas, inquietudes. Entonces lo pueden ir anotando en un cuaderno o ir anotando en el foro y yo las voy bajando para que ese día digamos que sea como un compartir de dudas e inquietudes. Listo, ahora sí vamos a entrar pues en qué es análisis vertical y horizontal. Bueno, entonces hablemos del vertical. ¿Qué es el vertical? Es un análisis, es una interpretación estática. Estática es que es una fotografía en ese momento, Ok, ¿sí? ¿Qué es sí. lo que se hace prácticamente ahí? Lo que se hace es matemáticamente que es una comparación de cifras. Lo que vamos a llevar todas las cuentas, por decir, del estado de resultados y la vamos a comparar directamente contra las ventas como tal del estado de resultados, llamémoslo así. O sea, vamos a comparar, por decir, los gastos de administración, los vamos a llevar contra las ventas netas. Comparamos cada uno de los ítems contra las ventas netas para identificar cuánto representa cada uno sobre ellos, ¿sí? De esa forma ¿Lo también, podemos ir mirando Alejo aquí en un ejemplo o ahorita? bueno, vamos a Vamos a mirarlo, mirarlo, si vamos a quiere vamos mirarlo, a ir mirándolo acá en un ejemplo como para que ustedes vayan mirando qué es lo que estamos hablando. exactamente. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, tenemos un estado de resultados de la empresa X, ¿sí? Esta es información real, vamos a poner la empresa X, por llamarlo así. Entonces vamos a ocultar este año también, para que no se me vayan a confundir. Entonces, como podemos, vamos a mirar empleados. Este beneficio de empleados, ahí está. Beneficio de empleados, se está consumiendo el 8.13% del total de las ventas netas.
¿Cómo funciona? Vamos a comparar cada uno de estos ítems que podemos ver acá. Para no ir uno por uno, vamos a tomarlo por bloques, ¿sí? Perdón, comparo mis gastos contra mis Contra ventas las ventas netas, como podemos y le apreciar. saco el porcentaje a cada gasto, a eh, ver qué cantidad de ingreso me está afectando, ¿o qué? O me está exactamente, tomando. le está tomando, ¿sí? Perfecto. ¿Cuánto representa? ¿Cuánto está tomando de esos ingresos de ventas? En este caso, mira, los beneficios a los empleados se están consumiendo el 8.13% de las ventas netas. ¿Esos beneficios ampliados están enfocados, que Alejo, en prestaciones sociales o cómo los miras tú cuando dices beneficios empleados? Eso lo vamos a ver más adelantico, Ok, ¿sí? listo. Entonces, Lo vamos a ver más deténgase. adelantico. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces, ya que estamos dentro del ejercicio, ¿qué vamos a tener en cuenta? Los estados financieros que nos va a entregar el contador o la contadora. Vamos a tener un estado de resultados y vamos a tener a este lado un balance general, ¿sí? Vamos a ocultar esta parte para que no se me asusten mucho, que yo sé que son muchas cosas, pero la vamos a ver despacio. Ocultar. Listo. Entonces tenemos balance general y Y estado tenemos de estos resultados, resultados. sí. ¿Se acuerdan que al principio de la conversación tuvimos, de la charla, que debemos tener adicional? Debemos tener el plan de cuentas, el nivel de Ah, el auxiliar, PUC, para el las PUC, auxiliares, o sea, las hijas de las cuentas, ajá, exactamente. para poder revisar bien cuál es el rubro que más dinero se está pudiendo llevar o en qué más dinero se nos está gastando. ¿Sí? Lo que hablábamos ahorita que yo les decía, el salario, el auxilio de transporte, entonces mirar las subcuentas, ¿listo? Entonces empecemos acá, por ejemplo. Entonces vamos a analizar, por decir, vamos a hacer una revisión rápida, ¿sí? Hay que ponerle lógica también al análisis. Yo no voy en una cuenta, en una empresa que maneja 4.000 millones de pesos, 6.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos, yo no voy a ir a buscar 100 pesos, ¿sí? Sí, total, no, es mucho el desgaste para buscar, o sea, lo N- mínimo. No justifica hacer un Realmente desgaste. tengo que ir a indagar, son en valores altos, en realmente porcentajes significativos. Entonces, en este caso, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, ¿sí? En este vertical, que esta cuenta, los beneficios a los empleados es el 8%, ¿cierto? Pero que los gastos administrativos representan el 22.34%, ¿cierto? Acuérdense que el estado de resultados lo partimos en diferentes secciones, ¿cierto? Entonces tenemos el primero, que es los gastos administrativos, representan el 22.34%. Si miramos los gastos de ventas, representan el 48.40%, ¿sí? Pensaría que por ahí vamos bien, porque es normal que yo tenga una carga más alta en la parte de ventas que en la parte administrativa. Si fuera al revés, algo está pasando o había que analizar muy bien como esta empresa que se dedica, ¿cierto? Esta empresa que ustedes van a ver es una IPS, la que estamos viendo en este momento. Entonces, por lo tanto, vamos a basar el análisis partiendo de ese principio, que conocemos que la empresa es una IPS. Esas son cifras reales, ¿sí? Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a Es analizar un ejemplo de la realidad. de la vida real. Lo que yo les había dicho en algún momento que lo íbamos a ver, mire, Alejandro nos ayudó con ese tema. Entonces, estamos en la parte estamos en la sección de gastos administrativos y miramos rápidamente que representa el 22.34% frente a las ventas netas, ¿sí? Vamos a ingresar en esa sección que se llama gastos administrativos para ver cuál es el que pesa más, cuál es el más importante. Entonces, podemos ver que porcentualmente el 8.13. Y si lo vemos en cifras, son 485 millones de pesos, Que es muy que es muy representativo. representativa. Entonces, bueno, yo quiero saber esa Vamos a plata indagar eso qué es. exactamente. Entonces, uno tiene que le dice, señora contadora, usted es tan amable y me presta los auxiliares. Tan casual que fue esa la que yo le dije para que son para esa empresa a beneficios a los empleados. Vamos a mirar el auxiliar Entonces, llega la o las contadora subcuentas del balance. y miramos, mira la 5101, ¿cierto? Vamos a auxiliares y 5101, aquí la tenemos. Vamos a mirar de qué se compone eso. 85, acá está. Salarios, Aquí lo tenemos todo completo. ¿Hasta dónde nos va? 485, 490. Aquí está salarios. ¿De qué se compone? De salarios, horas extras, subsidio de alimentos. Entonces, por ejemplo, algo importante. ¿Qué podemos ver de raro acá?
Podemos identificar que son 485 millones de pesos, que fue lo que encontramos en el estado de resultados. Pero cuando yo vengo aquí y empiezo a analizar, a profundizar, encuentro que la cuenta más grande es esta. ¿Cómo así que subsidio de alimentos Si eso realmente en 146 una millones empresa de no, pesos? pues el subsidio de alimentos no es tan legal, digámoslo así, no está dentro de mi parte de legalidad. Tiene que ser un subsidio adicional a los empleados, ¿o qué? Entonces yo como analista, primera pregunta, sacamos el papelito y empezamos a escribir. O sea, ¿cómo así que vale más el subsidio de alimentos que el Que el subsidio de mismo subsidio de transporte? transporte legal. O sea, aquí podemos encontrar dos cosas. Esa es una pregunta que hay que hacerle a la gerencia. ¿En qué nos estamos gastando 146 millones de pesos? Entonces uno que hace Alejo, escribe como para preguntar muchas preguntas a la gerencia o primero al contador, a quién le pregunta a uno, por ejemplo, ese tema. Primero, contador, ¿sí? El contador debe dar una explicación. Probablemente, pues, él no sepa, simplemente a mí, pues, me cargaba la información en el software contable y como podemos ver no está clasificado, ¿sí? Ujú. Entonces, yo aquí ya no puedo investigar más. ¿Cómo sigue la investigación? Verbal. Ok, Llamo al preguntando. contador, llamo al gerente y le pregunto, bueno, ¿en qué nos gastamos 445 millones? Listo, Alejo. 146 Yo millones. creo que esta clase se nos está ya como terminando. No sé si quieras acompañarnos la próxima para que indaguemos y revisemos, porque realmente el tiempo aquí corre. Yo de mi parte te invitaría como para que terminemos el tema, ¿cierto? Ya tú nos dices si de pronto nos puedes acompañar en la próxima clase y indagamos. Y continuamos con el ejercicio. Sí, con el mismo ejercicio. Recuerden, muchachos, en el foro, escribir en el foro. ¿Cómo les pareció esta clase? Si les pareció dinámica, fue algo fuera de lo normal, creo que no lo habían, yo creo que visto con otras personas. Y si no les gustó, pues también me dicen, no, profe, esa clase estuvo muy maluca, aburridora, alguna cosa así. Entonces, no sé, Alejandro, si nos quieras, pues, o nos puedas acompañar porque tu tiempo vale oro. De mi parte, bienvenido. Y no, muchachos, espero que esta clase entrevista haya sido algo fuera de lo común, fuera de ver un video ahí simplemente, sino como un conversatorio donde ustedes también hubiesen tenido ganas de entrar aquí a la conversación y a nuestro debate. Un abrazo y no se alejo. Muchísimas gracias. Sí, Catalina, las voy a apoyar La próxima. en el próximo encuentro. Y si les parece bien, me gustaría que le escribieran a la doctora Catalina si desean que continuemos desarrollando el ejercicio. Básicamente vamos a hacer un análisis real, básico, pero que vamos a encontrar muchas cosas y muchas preguntas que ustedes pueden aportarle esa información a un gerente o a su jefe para poder tomar decisiones. Listo, un ejemplo real. Bueno, muchachos, feliz tarde, feliz noche, Dios los bendiga y gracias. Hasta luego, que estén bien.